Hola, mi nombre es Ricardo Andrade y junto con mis compañeros Neider Mauricio Chamorro y Tala Lorena García realizaremos la mediación sobre la sistematización de la experiencia educativa, fortaleciendo el proyecto pedagógico de lectoescritura Leo mi realidad para transformar críticamente mi sociedad. Nuestra experiencia pedagógica estuvo centrada en la lectoescritura, que se desarrolló en la institución educativa San José de Llanitos, ubicada en Acevedo Huila. Más que un proyecto académico, es una apuesta por fortalecer la formación integral de los estudiantes. Cuando hablamos de lectoescritura, no nos referimos únicamente a aprender reglas o mejorar calificaciones. Nos referimos a construir herramientas para la vida, a comprender lo que pasa a nuestro alrededor, a interpretar situaciones, a expresar ideas con claridad y participar en conversaciones donde se aprende a escuchar y argumentar. Por eso esta propuesta se apoya en un enfoque crítico social, lo que significa que los aprendizajes no se quedan solamente en un aula o en un texto, sino que conectan con el contexto, con las vivencias de los estudiantes y con los saberes culturales de la comunidad. De esta manera, la lectura y la escritura se convierten en un camino fuerte para fortalecer las competencias cognitivas, lingüísticas y comunicativas. Asimismo, el respeto por la diferencia, la empatía, el diálogo y la convivencia en una sociedad diversa. En síntesis, este proyecto buscó que la palabra leída y escrita sea una herramienta para aprender, para convivir y para comprender el mundo con una mirada mucho más reflexiva. En este momento de partida de donde nace la experiencia y por qué es importante reconocer su origen, el proyecto de lectoescritura se impulsó desde el área de humanidades en la institución y nació como una iniciativa docente que buscó en este caso responder a las necesidades claramente reales que se tienen en el contexto escolar. La institución se ubica en una zona rural, es lo que significó pues, para nosotros que el proceso educativo no se pensara de una manera general o desconectada del territorio, porque las condiciones, las dinámicas familiares y las experiencias de los estudiantes tienen un peso fuerte y asimismo en cómo aprenden y en cómo se relacionan con la lectura y la escritura. Por eso esta propuesta no partió de la idea de mejorar por mejorar, sino de reconocer que la lectoescritura es una herramienta para la vida, que ayuda a interpretar lo que ocurre en el entorno, a fortalecer la comunicación y claramente a organizar el pensamiento y a participar con mucho más confianza. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción de la experiencia, hablamos de comprender este origen, una apuesta que nace desde el trabajo docente situada en un contexto rural y orientada a que la lectura y la escritura se conviertan en prácticas mucho más significativas para los estudiantes. Frente a los actores que integraron la experiencia y quisieron posible la sistematización, lo primero que hay que decir es que se trata de un trabajo comunitario, donde participaron docentes de diferentes asignaturas y estudiantes de varias sedes y de varios grados. En primaria, por ejemplo, el proyecto se desarrolló en las 6 sedes educativas y en la sede principal también se vincularon estudiantes de grado sexto a grado noveno, lo cual permitió que la lectoescritura no se entendiera como una tarea aislada, sino como una responsabilidad compartida en la institución. También es clave recordar que el equipo institucional que acompañó el proceso fueron en este caso los docentes, los directivos, el apoyo en este caso administrativo y de orientación. Esa articulación fortaleció la gestión del proyecto porque permitió planear, acompañar y dar continuidad a las actividades. Todo esto ocurrió en un contexto rural, con una población amplia de estudiantes donde se implementaron modelos educativos flexibles como la escuela nueva y postprimaria. Esto implica que el proyecto pues, se adapta a diferentes ritmos, a diferentes necesidades y realidades y por eso la participación de toda la comunidad educativa resultó fundamental para sostener la experiencia y mejorarla. Hola, les envío un saludo. Siguiendo con el orden de la socialización de la experiencia educativa, tenemos la parte de la reconstrucción de la experiencia. Nuestro punto de partida se remite al año 2015, donde la experiencia educativa recibe el nombre de Plan Lector, una exigencia normativa ante la ley sobre proyectos, ¿cierto? Transversales. Pudimos notar que ese plan lector tenía como objetivo desarrollar algunas competencias en cuanto a habilidades lectoras y escriturales. No obstante, carecía de una inserción con un enfoque crítico social y una articulación con las demás áreas de saber. Hablamos de transversalización. Es por eso que en el año 2024 se da un momento de reflexión pedagógica que gira en torno a hacer un análisis profundo de ese proyecto para generar mayor impacto y que cause una transformación social en nuestros estudiantes. Es por ello que
En 2024, la experiencia educativa se convierte en leo mi realidad para transformar críticamente mi sociedad. En este año, los docentes de área, líderes del proyecto, docentes de lengua castellana, toman la batuta y emprenden un camino de reflexión que implica leer la realidad, articular, sistematizar, estructurar ese proyecto. En el año 2025 se materializa esa propuesta, ¿sí? Y se le da un proceso de resignificación. ¿Qué implica la resignificación del proyecto pedagógico de lectoescritura? En primer lugar, para el año de 2025, esta propuesta se articula con tutorías para el aprendizaje, con el programa PTA, y dentro de ese marco se crea un escenario denominado Lenguajeando Ando. A partir de esa articulación se generan unos espacios académicos, pedagógicos y culturales que hacen de la lectura en la institución una herramienta para la transformación social a partir de la participación de los estudiantes en diversas disciplinas y escenarios que se generaron dentro de la institución. Para el año 2026, y fruto del proceso de sistematización de la experiencia, se da un proceso de reestructuración, un cambio de enfoque hacia lo crítico, hacia lo social, y por fortuna se socializa la propuesta ante consejo y directivo, consejo académico de la institución, y se da por aprobado el proyecto educativo con los ajustes anteriormente mencionados. A partir de este año 2026 se empieza con el proceso de implementación, no solamente del enfoque que se le da al proyecto, sino también de algunas actividades muy puntuales, ¿sí?, que están materializadas en unas unidades didácticas piloto que se adelantó durante este proceso de sistematización. Antes de hablar de estos procesos, nos vamos a centrar en lo que se refiere a las dificultades encontradas. En cuanto a esta parte, podemos evidenciar que la institución educativa San José de Llanitos, del municipio de Acevedo, Huila, a partir de un diagnóstico, encontramos que cuenta con estrategias didácticas y pedagógicas limitadas para la enseñanza de la lengua y su transversalización en las distintas áreas, además de que se cuenta con muy poco material y recursos educativos para la enseñanza de la misma. De igual manera, la falta de apropiación por parte de los estudiantes en cuanto a hábitos lectores hace que sea un problema que se requiera atender y resolver. La lectura, más allá de hacer un ejercicio literal de información, implica también profundizar de forma crítica y en las problemáticas que muchas veces se ciernen sobre nuestro contexto. Entonces, obviamente los hallazgos apuntan hacia la necesidad de abordar la lectura desde una perspectiva que piense desde la región, ¿sí?, que piense para la región y que fortalezca esas competencias lectoras con el pensamiento crítico. Entonces, siguiendo con ello, nos pudimos evidenciar que los estudiantes presentaban dificultad para realizar una lectura crítica de su realidad. Eso les limitaba su análisis reflexivo ante el contexto sociocultural en el que viven o residen. Para ello, entonces, a partir de este árbol de problemas referido, desarrollamos unas estrategias que ya vamos a mencionar. En cuanto a los aprendizajes de la experiencia, la propuesta de implementación del plan de mejora de la experiencia educativa de nuestro proyecto eh, comprende sobre todo un ejercicio de carácter fundamental que contribuye a la estructuración, sistematización y actualización del proyecto pedagógico de lectoescritura con enfoque crítico social, porque permite resignificar la experiencia pedagógica del proyecto transversal desde un ámbito epistemológico más holístico e integral. Es decir, el proceso de sistematización de la experiencia
dentro de lo que conocemos como pasantía, se centró básicamente en desarrollar una propuesta documental de reestructuración y ajuste del proyecto pedagógico. Bueno, en cuanto a los aprendizajes que se derivan del ejercicio documental, fruto de la sistematización del proyecto, encontramos los siguientes. En primer lugar, encontramos la adaptación de objetivos generales y específicos del proyecto pedagógico. Entonces, cabe resaltar que, como lo habíamos mencionado anteriormente, el proyecto no contaba con este enfoque crítico social. A partir de la reestructuración, se da un proceso de investigación epistemológica para hacer de este proyecto una alternativa más integral que piense desde la región y que fortalezca las competencias interculturales. De igual manera, se hizo el ejercicio documental de diseñar y articular desempeños transversalizados desde el grado preescolar hasta grado noveno. Entonces, en la número 5 encontramos descrita, ¿cierto? Para primer, segundo y tercer periodo, desde grado preescolar hasta noveno, unos desempeños que son netamente del proyecto pedagógico de lectoescritura, que están articulados con las áreas del saber y que están también, digamos, articulados a los derechos básicos de aprendizaje, a los estándares básicos de competencia de cada una de las áreas. En tercer lugar, encontramos la construcción del cronograma de actividades del proyecto pedagógico de lectoescritura para el año lectivo 2026. En este caso se hizo un ejercicio bastante interesante que contó con la participación del grupo líder de la sistematización de la experiencia y se diseñó un cronograma que articula, ¿no?, el proyecto pedagógico en distintas actividades y escenarios que la institución educativa propicia para este año lectivo 2026. Entonces, cabe mencionar la inserción del proyecto pedagógico de lectoescritura en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Día del Idioma, el Día de la Afrocolombianidad, el Día de la Diversidad Cultural y el Día de los Derechos Humanos, por mencionar algunos. Cabe añadir entonces que hemos creado un cronograma de actividades, pero también hemos insertado una metodología para que el docente cuente con las herramientas, no solamente de implementación, sino también como recurso didáctico y pedagógico para orientar sus clases y las actividades propuestas dentro del cronograma pedagógico. Finalmente, tenemos la socialización de reestructuración del proyecto pedagógico de lectoescritura a directivo y docentes de la institución. Ya para el año lectivo que estamos adelantando, el año 2026, se reúne el consejo directivo, el consejo académico de la institución y se somete a una socialización del proyecto, dando a conocer todo lo que se ha hecho alrededor del proceso de sistematización, se les da a conocer el enfoque, se les da a conocer los hallazgos encontrados, las problemáticas que encontramos en la institución, pero también eh, las fortalezas evidenciadas. Ante ello, a través de una socialización y un conversatorio, una retroalimentación, se da por aprobado el proyecto para su respectiva implementación a partir del año 2026. Buenas tardes. Bueno, para finalizar es importante contextualizar la experiencia. La unidad didáctica piloto del proyecto pedagógico de lectoescritura, con un enfoque crítico-social, se orientó al fortalecimiento de las competencias comunicativas e interculturales en estudiantes de grado séptimo. Su diseño se estructuró a partir de una secuencia didáctica en el área de ciencias sociales, desarrollada a lo largo de los 3 periodos académicos de la institución, teniendo como referente los estándares básicos de competencias del área, las competencias ciudadanas, los derechos básicos de aprendizaje y un desempeño transversal del proyecto de lectoescritura.
Metodológicamente, cada secuencia contó con un objetivo claro, orientado al fortalecimiento de la lectura crítica desde la apropiación de los saberes ancestrales y culturales. Estas unidades se organizaron en aprendizajes, momentos y recursos que permitieron dinamizar el proceso educativo. Finalmente, la evaluación se concibió como un proceso integral y formativo centrado en el seguimiento y la reflexión continua. A partir de este proceso de análisis y reflexión pedagógica, la sistematización nos permitió responder a una serie de preguntas orientadoras que guiaron la evaluación de la experiencia relacionada con los aspectos a mejorar, los elementos que deben mantenerse, los aprendizajes obtenidos y las proyecciones del proyecto. ¿Qué se debería hacer diferente en la experiencia sistematizada? Uno de los principales aspectos a fortalecer es la vinculación activa de las familias. Se hace necesario integrar de manera más directa a padres, madres y abuelos, tanto en el hogar como en escenarios institucionales. En este sentido, se propone articular el proyecto de escuela para padres con el proyecto de lectoescritura a través de espacios de oralidad y escritura que permitan la transmisión de conocimientos ancestrales y culturales, enriqueciendo así el proceso formativo de los estudiantes. ¿Qué se debería hacer de la misma forma en la experiencia? Bueno, es fundamental mantener la flexibilidad del proyecto, ya que esta permite la reflexión constante sobre la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas y debilidades, el registro de avances y la evaluación de resultados deben ser continuas, siendo ejes centrales para garantizar la mejora, permitiendo un proceso educativo significativo. Otra pregunta es, ¿qué mejoraría la experiencia sistematizada? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué elementos nuevos se pueden incorporar? Bueno, sería importante fortalecer el proceso mediante un sistema más estructurado de registro, seguimiento y evaluación que permita identificar las lecciones aprendidas. Asimismo, organizar y reconstruir la experiencia desde una interpretación crítica. Así facilitaría la formulación de nuevas estrategias orientadas al mejoramiento continuo del proyecto. Otra pregunta es, ¿qué dudas o inquietudes quedan pendientes del proceso de sistematización? Bueno, persisten interrogantes relacionados con el impacto real del proyecto en la comunidad educativa, especialmente en cómo la lectura crítica contribuyó a transformar la percepción de la realidad social más allá de la comprensión lectora básica. También surge el reto de pasar de una descripción de experiencia a una interpretación crítica, siendo esta más profunda, articulando de manera más sólida la lectura crítica con los procesos de evaluación, evitando enfoques centrados únicamente en la memoria. ¿Se han superado las dificultades de la experiencia? Bueno, ante esta pregunta podemos decir que sí, que el proceso de sistematización permitió generar transformaciones significativas en los objetivos, el enfoque y la metodología del proyecto. Además, se logró la vinculación de directivos y docentes, fortaleciendo su apropiación e integración dentro de la propuesta institucional. Otra pregunta es, ¿qué aprendizaje queda de la experiencia? Bueno, la principal enseñanza es que la sistematización de experiencias educativas transforma la práctica docente en conocimiento teórico y su estructuración. Este proceso puede posibilitar la deconstrucción de paradigmas tradicionales y promueve una visión más holística de la lectura, entendida como una herramienta para la comprensión profunda de la realidad, la interpretación crítica y la transformación social. Otra pregunta que surge es, ¿qué sugerencias emergen para lograr una adecuada sistematización? Entre las sugerencias más relevantes se destacan delimitar claramente el objetivo de la experiencia, contextualizar y diagnosticar el entorno, promover la reflexión crítica, para así garantizar la participación activa de los docentes y mantener la adaptabilidad de las estrategias didácticas y pedagógicas. Otra pregunta es, ¿cuáles son las acciones que en la nueva propuesta deben perdurar? Es importante que se mantenga la evaluación orientada al mejoramiento continuo como base para procesos de investigación que optimicen las estrategias de lectura crítica. Asimismo, es indispensable fortalecer la participación de las familias en la construcción de un tejido sociocultural
compartido promoviendo los valores identitarios y la corresponsabilidad entre la comunidad educativa y la institución. Finalmente, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones haría para experiencias similares? Bueno, se recomienda que la sistematización de proyectos de lectoescritura incluya el registro y la reconstrucción crítica de la experiencia, un plan de seguimiento continuo y un plan de mejora. Igualmente es clave la transversalización de los aprendizajes mediante unidades didácticas interculturales, la vinculación permanente de las familias y la evaluación periódica que involucre a estudiantes, docentes y padres de familia. Bueno, esa fue nuestra propuesta didáctica. Esperamos pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.